Guillermo, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, acá Nora Brioso, el equipo de Radio del Plata, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Nora? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien, todo muy bien. Bueno, queriendo entender un poquitito esto que tiene que ver de alguna manera con que se utilice ese dinero que los argentinos tienen guardado en su refugio del valor, que es el dólar, para que se pongan en circulación en la economía. ¿Y qué es lo que propone un poco el gobierno y poder entenderlo? ¿Nos contás qué sabemos hasta ahora? Sí, primero no hay ninguna norma para aclararle a la audiencia, no es nada que es aplicable mañana o el lunes, Ujú. no, lejos de eso. Entonces, hoy son trascendidos políticos, lo que está buscando el gobierno es alguna medida para que se reinserten dólares que oportunamente estuvieron ocultos o como se está hablando en el colchón. Sí, Desde ese lugar vamos a ver qué alternativa legislativa va a utilizar. Están hablando de un decreto vía resolución, vía facultades que le da la ley de procedimientos tributarios, pero no tanto desde una ley formal que tenga ingreso en Cámara de Diputados, se sancione después en senadores y se le dé vigor. Entonces se está hablando más de otro medio, tal vez más ágil, tendiente a que rápidamente esa norma entre así, en vigor, pero no va a tener la estabilidad que tiene una ley, claramente. claro. Y que, claro, porque lo que decía mucha gente es si en realidad se puede aceptar hasta $100.000, como se dijo en un primer momento, por ejemplo, para la compra de un departamento, eso podría llegar a ser ilegal porque habría que demostrar el ingreso, ¿no? De dónde viene el ingreso, eso, de dónde es el origen de los fondos. Entonces ahí me parece que se frenó un poquito y le están buscando una figura, ¿no? Totalmente, porque no solo hay normas tributarias, sino también hay normas cambiarias y de lavado de activos, contra el lavado del activo. Y ahí lo Claro. que podría suceder es que a vos internacionalmente te penalicen desde las normas internacionales, desde el lavado de activos, y decirte, vos mañana pasás a ser una lista gris, una lista negra, como se dice, y eso tiene efectos en la economía. ¿Podés pasar como país a una lista negra? Claro, se pasaría país como un país que habilita el ingreso formal de plata que tiene origen, no sé, la venta de armas, Claro. trata de personas, o sea, entonces Pero ahí me en, parece que apareció una cuestión. Pero analizando un Sí. poco el fenómeno argentino, donde la gente como refugio de valor históricamente se refugió en el dólar y que quizás tiene unos dólares ahorrados y que los vuelca y desde que está el gobierno de Milei acude al Blue, por ejemplo, para llegar a fin de mes, para pagar las expensas, digo, hay un montón de dinero en dólares que quizás no son grandes fortunas y no hay gente que es estafadora, lavadora de dinero, simplemente que ahorró de esa manera que realmente entiendo que desde el gobierno se quiera poder sumar ese dinero a la economía, ¿no? Y también para la gente, porque muy lejos de vender armas es alguien que ahorró $100, $200 y lo quiere volcar a la economía. Bueno, ahí Nora, mira, es buenísima la pregunta. La pregunta sería, bueno, hoy tenemos que dar una solución a Exacto. esa gente, un trabajador, alguien que, no sé, que fue ahorrando plata, la tiene, y la pregunta es, ¿por qué quedó de manera informal? ¿Qué lo llevó a esa persona a estar en un circuito informal? Y me parece que ahí es donde Argentina va a empezar a producir un cambio, porque puede ser que sea inseguridad jurídica, presión tributaria muy alta. O sea, puede haber muchas situaciones que decir, bueno, Argentina tiene que ir. Y en el blanqueo anterior, ¿por qué no se hizo algo tendiente a hacer una reforma tributaria en ese sentido? Me parece que sería el momento de decir, más que liberar esa situación, sería, bueno, volvamos a liberar, volvamos a hacer un blanqueo, pero también corrijamos las cuestiones de fondo, porque algo sucedió para que ese, llamémoslo así, laburante fue, compró en algún lugar que no tenía que comprar la moneda extranjera, fue y la atesoró. Entonces, me parece que puede servir hasta para ser un disparador para empezar a lograr un cambio, ¿me seguís? Exactamente, porque en realidad eso es un refugio de valor porque, y frente a, por ejemplo, la inflación desmesurada que ha tenido Argentina a lo largo de los años, ahora recién se está pudiendo controlar un poco, pero si uno, no sé, piensa 2023, que llegamos a cuánto, 150, no sé, o sea, números absurdos, era como el único recurso. Después si la inflación le ganó al dólar o no, es otra cuenta, pero digo, en el sentimiento es casi cultural argentino, y bueno, me parece que sí, hay que analizar los motivos, que, porque uno confía más en un peso extranjero
que en el propio y poder darle valor al propio peso o al dólar, no importa, a uno de los dos, en donde uno finalmente puede utilizar ese dinero y volcarlo en la economía, porque el que se perjudica es el país, ¿no? Totalmente. Y otra pregunta para hacerse sería, ¿por qué no entró en el blanqueo anterior? O sea, tal vez, como que hay muchas, te digo, desde el Porque era punto de difícil, era vista complejo. teórico, Para una persona que tiene $200, $500, no vas a entrar en un blanqueo. Digo, es como un montón. Me parece que hay que entender la cultura de un país. No es que todo el mundo tiene $1 millón para volcar en la economía. Digo, la gente tiene esa, pers- pequeños esa ahorros que persona, quiere usarlos y que cada vez que los quiere usar se le complica y cada vez que lo quiere cambiar se complicó. Es complejo vivir en Argentina. totalmente. Y ahí, Nora, tal vez esa gente que tiene ese puchito de dinero que lo está reingresando, te digo, va a ser muy difícil porque el universo de gente, para encontrarlo va a ser difícil. Acá, tal vez cuando hablas más cerca del monto de ese $100.000 que se está hablando y va y hace una operación inmobiliaria, nosotros que estamos del otro lado haciendo una declaración jurada, ahí tal vez tenés una incongruencia entre lo que era el saldo inicial, o sea, el inicio y el patrimonio este que aparecería de golpe. Claro. En el chiquitaje ese yo te diría, y yo creo que de hecho hoy ese blanqueo está. Esa persona que hizo una changa guardó unos dólares y los reinserta en la economía, Sí, es muy totalmente. difícil de detectar. Me parece que tal vez a esa persona que está en otros tipos o vas a comprar bienes registrables, me parece que la situación sería distinta. ¿Y qué figura podría encontrarse para que, como decían, bueno, hasta $100.000, sin dar explicaciones, sin la pregunta de cuál es el origen de los fondos, se pueda sumar a la economía? ¿Cuál sería? Y que no pase por el Congreso. El Poder Ejecutivo podría emitir un decreto y ese decreto que de alguna manera exima a la persona de responsabilidades tributarias, penales, cambiarias. El problema que ahí va a tener importante va a ser que del otro lado van a aparecer otras normas, como te decía, las internacionales. Claro, está A bien. nivel local lo podés llegar a administrar. O sea, localmente podés decirle vos a tu propio fisco como Poder Ejecutivo, eximí a la gente de aplicarle sanciones cuando veas una incongruencia en el patrimonio moneda extranjera. Podría sacar un decreto, nadie la va a tildar de inconstitucional esa norma. Distinto sería que vos quieras aplicar un gravamen o una multa que no tiene origen en una ley. Claro. Entonces, a priori tenés un margen de maniobra. Y después va a aparecer siempre la pregunta, ¿vuelvo a tributar cuando ahora tengo que estar pagando impuestos? O yo sé que siempre en Argentina viene esa norma que me exime de responsabilidad. Por eso me parece que es un momento coyuntural como para tratar de intentar lograr un cambio en un sistema tributario que es caro y a veces complejo de cumplimentar, como vos decías, Nora. Perfecto. Bueno, clarísimo, como siempre. Guillermo, ¿cómo te siguen en redes? @Guille Poch en las redes que vos ya sabes cuáles son, no las quiero mencionar por un tema de En publicidad y todo lo Instagram y demás. demás, sí, 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 pero es súper activo y súper claro además, Willy, para contar todo. Guille Poche, @Guille Poche, así lo podemos seguir. Muchísimas gracias siempre, un placer. Gracias, Nora, y a disposición. Gracias.